En la palabra de Dios encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 1 en adelante, que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando llegó el día llega. Y el día llega cuando suceden los de repente. La palabra dice acá que estaban todos juntos, unánimes, buscando la presencia de Dios. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio. Yo quiero declarar esta palabra sobre tu vida, que viene un de repente de parte de Dios. Dios va a hacer algo sobrenatural en tu vida, algo que no lo estás esperando, según el significado de la palabra de repente, es sin preparación, súbitamente o sin pensar. O sea, cuando menos lo estés pensando, Dios va a hacer un de repente en tu vida. Mismo la palabra del griego se traduce como imprevisto o sin previo aviso. Yo quiero decirte en esta transmisión, en este video, que Dios tiene un de repente para tu vida. Ese momento en que todo cambia. Dios tiene ese de repente para vos. No sé la situación que estés atravesando, lo que estés viviendo, pero sí sé que Dios tiene el poder para traer un de repente en tu vida y cambiar todo aquello que no está bien. Quizás estás con un problema de salud, quizás un problema económico, de familia. Yo quiero decirte que el de repente de Dios viene sobre tu vida, viene sobre tu casa. Y quizás el de repente nosotros pensamos que es algo instantáneo. Lo que significa de repente es que no tiene aviso, sino que no habla de tiempo, sino que habla de ese matiz de sorpresa, algo que no lo esperás. No lo esperás y de repente Dios hace un milagro. Y de repente tu oración es contestada. Y de repente Dios transforma tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu propia vida. De repente. Así mismo pasaba en Hechos 16, dice la palabra que estaban encarcelados en Filipo, Pablo y Silas, y después de haber estado predicando, eran muy perseguidos, y los habían golpeado, los habían azotado mucho, dice la palabra, y ahí estaban presos en un calabozo, en el calabozo de más adentro, y ahí es donde estaban Pablo y Silas orando. Y de repente sobrevino un gran terremoto que abrió esa prisión. Y de la misma manera, Dios quiere liberarte de repente de esa prisión donde estás hoy. Quizás estás en una prisión de amargura, de tristeza, de soledad, de depresión, o quizás estás en una prisión de adicciones. Viene un de repente para liberar tu vida. Viene ese de repente de parte de Dios donde va a cambiar todo, donde Dios comienza a poner en obra su palabra. Se cumplen las promesas de Dios de repente. Quiero animarte, quiero decirte que Dios tiene un de repente para tu vida. Quizás no lo estás esperando, pero Dios tiene un de repente y lo va a hacer. También pasó con Saulo de Tarso. En Hechos 22 nos cuenta que estaba yendo cerca de Damasco como al mediodía y de repente, dice la palabra, que le rodeó mucha luz del cielo. Así va a ser con esa situación, con ese diagnóstico. De repente ese nódulo no está más. De repente sos sano. Tu cuerpo recibe de repente la salud que viene de parte de Dios, la sanidad. Tus huesos, tus órganos, tu piel recibe un de repente de Dios para cambiar tu situación. Los enemigos que quizás te persiguen, los enemigos de tu alma, de repente van a dejar de acusarte y de atormentarte. Yo declaro sobre tu vida que viene un de repente que va a transformar tu futuro, tus decisiones, ese de repente de Dios. Es tremendo como la palabra nos habla muchas veces acerca de los de repente, así, en un momento, en un instante Dios cambia todas las cosas.
Es cuestión de fe, de creer y de esperar. Tener la confianza en Dios, que ese de repente llega. Aunque tardare, aunque no lo puedas ver, aunque la visión tardare, dice la palabra. Porque tenemos fe, creemos en un Dios de poder. Y ahí es cuando suceden los de repente. Tus ojos cambian. De repente ya no querés ver lo que antes veías. De repente ya no querés escuchar las críticas o las cosas. Algo comienza a suceder dentro de tu corazón. De repente nos volvemos sensibles. De repente Dios hace algo en nuestras emociones, en nuestro carácter. De repente ese carácter iracundo cambia. De repente comenzás a ser un pacificador, una pacificadora. De repente dejas de encontrar placer en hacer lo malo, en pecar. De repente entra convicción a tu vida. De repente te das cuenta que tenés algo con alguien, que guardás rencor. De repente podés perdonar. De repente, viene un de repente en tu vida. De repente ya no puedes pecar más, no soportás el pecado. De repente vas a pasar tiempo en la presencia de Dios. De repente vas a poder buscar a Dios y tener la seguridad de que estás hablando con Él. De repente se vuelve el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. De repente comienzan a cambiar las situaciones. De repente podés amar. De repente podés abrazar. De repente podés reír. ¿Cuánto tiempo quizás pasaste en la vida sin poder reírte? Sin disfrutar la vida. De repente comenzás a disfrutar aún de las pequeñas cosas, de las cosas sencillas. De repente se te activan los sueños. De repente comenzás a soñar. De repente comenzás a extenderte a lo que Dios tiene en tu vida. Dios tiene algo poderoso que quiere hacer en tu corazón. Dios tiene algo poderoso que quiere hacer aún con tu vida. De repente vas a poder hacer aquellas cosas que por tiempo no podías. Quizás no podías abrazar, quizás no podías ver a alguien. De repente te viene esa compasión por el perdido, por el necesitado, y de repente te mueve el Espíritu Santo a acercarte a las personas para bendecirles. De repente, yo creo por la palabra de Dios que viene un de repente para tu vida. Y ese de repente puede ser hoy, puede ser después de ver este video, que de repente sea lleno del Espíritu Santo, así como estaban los discípulos, así como estaban congregados. De repente el Espíritu Santo llenó el lugar, llenó cada vida, y de repente fueron bautizados, fueron llenos del Espíritu Santo. Yo creo en esta palabra y creo que Dios tiene un de repente para tu vida. Prepárate, porque Dios tiene grandes cosas para sus hijos. Para todos aquellos que en Él esperan, Él no defrauda, y ese de repente llega para vos hoy.